tú estás hoy aquí por la primera vez, quizás te preguntes de lo que es lo que se trata. Ven a la mesa y tener una mesa justamente aquí en nuestra plataforma. Bueno, ven a la mesa trata acerca de las relaciones humanas. Y como hemos dicho en otras ocasiones aquí, la mesa simboliza comunión. Porque cuando tú estás sentado a la mesa con otras personas, vas a darte cuenta que todos estamos en el mismo nivel de la mesa. Y cuando tú estás en la mesa, tú te sientes libre para compartir los asuntos y traerlo a la mesa. En la mesa no vas a ser juzgados. En la mesa todos somos iguales. La mesa tiene que ver con las relaciones humanas, pero esa es solo una mesa de madera con unas cuantas sillas. Pero tu mesa puede encontrarse debajo de un árbol en un parque, o nosotros que vivimos en el sur de la Florida, quizás sentados en la arena en la playa, conversando con amistades y comiendo. Posiblemente tu mesa puede estar en tu lugar de trabajo, en tu hora de lunch, cuando escuchas a uno de tus compañeros que tiene problemas y tiene necesidad y tú puedes tomar un momento para orar con él. Esta es tu mesa. Para otros la mesa puede ser invitar al vecino que vive ahí desde hace muchos años y no has tenido la oportunidad de intercambiar palabras con él. ¿Cómo se sentiría ese vecino si tú lo invitaras a tu mesa? La mesa tiene que ver con Jesucristo, porque cuando tú lees los evangelios y estudias la palabra de Dios, tú vas a ver que Jesús era un experto en el tema de la mesa. Le fascinaba comer con la gente, sentarse a comer con la gente. Yo creo que Jesús, como decimos la semana pasada, tiene raíces hispanas, porque le fascinaba la comida, y buena comida. Y nuestra cultura hispana no puede haber buena conversación si no hay comida alrededor. Como hablamos la semana pasada, los argentinos, los uruguayos y los brasileños al sur de Brasil, no hay nada más increíble que llegar el sábado y hacer un churrasco brasileiro con un chimarrão, que los argentinos uruguayos dicen que es un té o un mate. Nosotros decimos que es un chimarrão, donde hay carne, donde hay chimarrão, hay personas alrededor, hay todo tipo de conversación y eso puede durar horas. No es lo mismo comer una buena carne con compañeros versus comer una buena carne tú solo. Puede que te guste, pero es medio aburrido, déjame decirte. Jesús le fascinaba esto. Se sentó a comer con las mujeres más indeseables de aquella cultura. Le decían a él que él estaba comiendo con las prostitutas. Comía con los pecadores. Y tú vas a encontrar a Jesús involucrado en esta comida, en esta conversación. Nuestra serie trata acerca de eso, de las relaciones humanas. Y que todos nosotros, de una manera u otra, un día ya estuvimos sentados en una mesa y necesitamos invitar a alguien a nuestra mesa porque hay alguien que está muy necesitado de sentarse a la mesa contigo. Y lo que estamos haciendo es dándote unas cuantas herramientas desde el contexto de la palabra de Dios, tratando acerca de las relaciones humanas. Por ejemplo, el boletín que tú recibiste hoy, mejor dicho, el programa que tú tienes hoy, aparece en la parte de atrás como título: Misericordia es el adhesivo en la relación. Misericordia es el adhesivo en la relación. Misericordia es el pegante en la relación. Quizás tú preguntes, ¿cómo esto? Bueno, vamos a hablar acerca de la misericordia. ¿Por qué es el adhesivo en la relación? Simple y sencillamente, cuando tú tienes compasión, misericordia de alguien y decides voluntariamente
prestar tu hombro para que esa persona pueda llorar, o darle un abrazo para aliviar su dolor emocional, o darle un consejo, o ayudar a esa persona de una manera u otra, esta acción de misericordia, de compasión, que es esa misericordia que es el adhesivo, hace con que estas dos personas empiecen a tener una relación más estrecha y pasa a ser como una especie de un pegante, de un adhesivo. Y vamos a ver hoy en la vida de un hombre, en las Sagradas Escrituras, que ese era aquel tipo de hombre que no merecía misericordia, pero de ninguna manera. Ese era aquel tipo de hombre en el pueblo. Muchos de nosotros que venimos del pueblo, sabemos que en el pueblo siempre hay aquel que es el peor del pueblo, ¿no? Es como que el peor del pueblo necesitara de misericordia y tú quisieras ofrecer misericordia y todo el mundo dice, no, espérame, a esta misericordia ni pensar. Esta persona no merece compasión y ninguna hipótesis por su misma forma de vivir, por su misma forma de ser. De eso vamos a hablar hoy, de la misericordia como adhesivo para las relaciones humanas, y vamos a ver lo que podemos aprender de la vida de Jesucristo acerca de cómo poder tener misericordia de alguien. La palabra misericordia, de acuerdo al diccionario, no la misericordia de Dios, misericordia entre los seres humanos, tiene que ver con la compasión. Misericordia es poder aliviar el dolor, la tristeza, la desgracia de alguien. Y aún quizás tú digas, ella no se lo merece, that's right. Pero esa es la misericordia, es la compasión de poder hacer algo por alguien, independientemente de su color de piel, independientemente de dónde ella ha venido, por dónde ella ha pasado, cuál ha sido su historia. Tú ofreces misericordia, compasión de forma gratuita, sin esperar recibir nada en cambio. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. Si tú quieres acompañarme en tu programa, quizás hay unos cuantos principios que te van a ayudar a cómo podemos colocar esto en práctica. Escuchen lo que dice la palabra de Dios, dando seguimiento a lo que empezamos la semana pasada, y nos va a quedar 2 domingos más para concluir la serie Ven a la mesa. Mateo capítulo 9, mejor dicho, Mateo 9, empezando en el versículo 9 al versículo 12, escuchen lo que pasa aquí, lo que está ocurriendo aquí. Al irse de allí, supuestamente estaba en un lugar, se movió a otro lugar, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mire el lugar donde él se encontraba. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió a Jesucristo. Bueno, no sabemos cuánto tiempo pasó del versículo 9 al versículo 10, pero la escena siguiente hay un pachangón, hay una fiesta. No sé lo que comieron aquel día, pero había mucha gente. Hay una fiesta hispana quizás, I don't know, pero mira lo que pasa en la fiesta. Versículo 9. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, hace poco Mateo estaba en su lugar de trabajo, ahora Mateo está en su casa, y ahí en esa casa está Jesús, están los discípulos, y hay varios amigos de Mateo en esta casa con él. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Todo aparentemente súper bien, bailando la Macarena esa tarde y comiendo mucha carne, hasta que el versículo 11 dice: cuando los fariseos, un otro grupo que estaba también en la fiesta, los discípulos, Jesús, recaudadores de impuestos, pecadores y fariseos. ¿Qué pachangón es ese? Es el tipo de pachangón que tú no quisieras ser invitado. Pero mira lo que pasa. Cuando los fariseos vieron esto,
les preguntaron a sus discípulos, no a Jesús, a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? No sé lo que los discípulos le dijeron, pero Jesús escuchó la pregunta, sin querer queriendo, yo creo. Escuchó la pregunta y el versículo 12 dice, al oír esto, Jesús les contestó, aunque ellos no preguntaron a Jesús. No son los sanos los que necesitan médico. Qué sabiduría tan grande. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Jesús le dio una tarea. Esa es la tarea. Are you ready? Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Y que esa palabra pueda encontrar realmente morada en nuestros corazones. Esta es mi oración en esta mañana. Que esta palabra pueda encontrar verdaderamente morada en nuestros corazones y pueda producir fruto, porque esa es la palabra de Dios, es la Biblia. La primera cosa en el texto que podemos aprender acerca de la misericordia es simple y sencillamente que la misericordia ve a las personas donde ellas están. ¿Me escuchaste? La misericordia lo que ella hace es que ella ve las personas a donde ellas están. Jesús vio a Mateo a donde él estaba, dice la Biblia. ¿Y dónde era que él estaba? En la mesa de los recaudadores de impuestos, una especie de banco en un lugar a donde él trabajaba. Ahora, es importante que nosotros podamos entender algo acerca de la cultura en ese contexto y quién era San Mateo. Acuérdate muy bien que los romanos, los emperadores romanos, el mundo romano, tenían dominio y poder sobre los judíos. Los romanos sobre los judíos. Y los romanos cobraban de los judíos mucho impuesto. Para todo era impuesto. Dentro de lo que es el mundo judío, dividido en tantos grupos diferentes que ustedes lo conocen, había un grupo llamado los publicanos. Los publicanos eran judíos que eran cobradores de impuestos, que trabajaban en el IRS de Roma. Y el trabajo de los publicanos que eran judíos era cobrar impuestos de su propia gente. Hasta ahí todo ok. Pero la forma como ellos hacían era lo más frustrante, triste, rechazado por toda la sociedad en aquel entonces, sobre todo los judíos. ¿Saben lo que ellos hacían? El gobernador romano decía a este recaudador de impuestos: Capernaum, la ciudad que se encuentra allá, necesita pagar tanto de impuesto. O digamos, nosotros que estamos en el sur de la Florida, para simplificar la cosa, tenemos aquí, estamos en Green Acre, West Palm Beach. Digamos que el gobierno dice: hey, allá en West Palm Beach tiene que pagar 50% de los impuestos de todo lo que reciben los comerciantes, la gente, etc. Entonces el recaudador de impuestos ponía la mano en su bolsillo y pagaba ese impuesto que pedía los romanos, le pagaba relacionado a aquella ciudad. Pero él tenía la autoridad y el apoyo del gobierno romano de ir allá y cobrar el porcentaje que le daba las ganas. Piensa en un robo a mano armada. Llegaba a un lugar y podía decir: vas a pagar 90% de impuestos, vas a pagar 100% de impuestos. Y
todo el exceso, todo lo que tenía de ganancia iba para su bolsillo. Los recaudadores de impuestos eran riquísimos. Tenían muchas propiedades, tenían mucho dinero. Lo más triste es que eran judíos ellos y estaban cobrando exceso de sus hermanos judíos. Entonces los judíos en la sociedad en aquel entonces rechazaban a esos hombres, odiaban a estos hombres y los consideraban a ellos como traidores. No los querían ver. Los cobradores de impuestos eran el grupo más rechazado, más miserable, considerados los peores pecadores de aquel entonces. Porque ponían impuestos sobre impuestos y quedaban con el dinero en el bolsillo. Cuando Jesús vio a Mateo, lo vio a él en el banco de los recaudadores de impuestos. Ahora Jesús sabía quién era Mateo, porque algunos historiadores dicen que quizás cuando José y María se mudaron para Capernaum y algunos de los discípulos tuvieron que pagar impuestos a Mateo. Ahora imagínate tú, un tipo que robas tus padres, tus amigos, te acercas a él para tener una relación y contacto con él. Me imagino cómo se pusieron los discípulos cuando Jesús se acercó a Mateo, siendo él tan rechazado en la sociedad que él vivía. La misericordia, lo que hace la misericordia es que la misericordia ve a la persona donde ella está. No exige de ella un cambio, pero ve a la persona donde ella está. Cuando yo pienso en la misericordia de Dios, pienso que Dios en un día, en un momento en la historia, vio a donde tú estabas, la condición que tú estabas, como yo estaba, simplesmente nos vio, puso sus ojos sobre nosotros. Pero colocar los ojos sobre nosotros no es suficiente, porque no es suficiente solamente ver a alguien sufriendo y no hacer nada. Tú puedes ver a alguien sufriendo y no hacer absolutamente nada. Por eso es que la misericordia ve, pero la misericordia también va donde están estas personas. La misericordia va hasta allá. La misericordia ve, pero la misericordia va donde ellas están. Jesús vio, Jesús fue, Jesús llamó. Mateo en su trabajo. Porque la misericordia no es pasiva. Tú conoces a alguien o ha pasado contigo que tú has visto una persona pasando por una necesidad increíble y simple y sencillamente cerrar los ojos y no hacer absolutamente nada. No sentir nada en tu corazón de poder prestar tu hombro para que la persona llore, darle un abrazo o aunque sea orar por ella, darle la mano a esta persona. La misericordia no es pasiva, ella ve y ella va, ella encuentra a la persona a donde ella realmente está. Cuando Dios nos encontró a nosotros, Él vino a nosotros a donde tú estabas. A veces yo me pongo a pensar, mis hermanos, ¿qué hubiera sido de mí? ¿Dónde estaría yo hoy si Jesucristo não hubiera venido naquele momento histórico em minha vida? Quizás muitos de nós não estaríamos aqui. Quizás algunos de nós não estaríamos vivos. Pero Deus te viu e vino em forma de homem, nascido de uma mulher. Deu sua vida por nós en la cruz. Murió, foi sepultado, ressuscitou el tercer dia. Esse é o evangelho. Para que tú y yo pudiéramos tener vida hoy, vida en abundancia. ¿Quién somos nosotros para no ver y ir y dar la mano a aquel que está más necesitado que nosotros? Eso también es el evangelio aplicado y viviendo en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios. La misericordia hace esto. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos, escúchame bien, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, aún que no merecemos. Cristo murió por nosotros. La misericordia ve, la misericordia va y la misericordia atrae para sí todo tipo de persona. La misericordia atrae para sí todo tipo de persona.
A la misericordia no le interesa el color de la piel, el estatus social. La misericordia no ve el diploma que la persona tiene, de dónde ella ha venido, el idioma que ella habla, su raza. La misericordia atrae todo tipo de persona. Atrajo a Mateo a Jesucristo. Cuando Mateo se encontró con Jesucristo, Jesús dijo, sígueme. Y hubo esta atracción. Él dejó todo y lo siguió. Luego abrió su casa. A mí me llama mucho la atención esto. Mateo decidió invitar a todos sus amigos a la mesa. Ahora, si tú notas ahí en el texto dice que habían muchos invitados. Ahora, cuando tú eres un recaudador de impuestos y trabajas con eso, normalmente tus amistades son amistades de tu trabajo. Entonces, es lógico que en ese pachangón, que en esta fiesta, Mateo invita a todos sus amigos recaudadores de impuestos. Right? Tú juegas en un equipo de fútbol. Si tú vas a la escuela, tienes tus compañeros de escuela. Normalmente, cuando tú haces una fiesta, tú quieres invitar a esas personas que tienen algo en común contigo. Y Mateo invita a esas personas. Algunos estudiosos dicen que quizás esa fiesta ni siquiera fue en la casa de San Mateo, porque era mucha gente, quizás en una especie de un club privado. Otros dicen que no, sí fue en la casa. No importa dónde fue, Mateo trajo a los invitados a la mesa. Y si tú notas el texto, vas a darte cuenta que había mucha gente ahí. Pero mucha gente. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, versículo 9, me interesaría saber qué tipo de comida había, pero yo no sé. De pronto Jesús no comía carne. Los veganos se pusieron contentos ahora. I don't know. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos, en el plural, y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Yo me pregunto, ¿cuál era el propósito de esta fiesta? ¿Cuál era el propósito de este pachangón? De una persona ser la más rechazada, la más odiada en su cultura, la que más robaba, la que más ganó dinero ilícito, ahora tuvo un encuentro con Jesucristo, decide dejar su vieja vida, prepara una fiesta, invita a todas sus amistades, porque la misericordia atrae todo tipo de personas. Todo tipo de personas. Y él quiere, lo que es lo que Mateo quiere. Él quiere que sus amigos de trabajo, los que robaban junto con él, escuchen a este hombre llamado Jesucristo. Una especie de un servicio evangelístico en casa. Él invita a todas sus amistades para escuchar a Jesús. También uno de los propósitos de esa fiesta es que Mateo está diciendo a sus compañeros, mi vida ha sido esta. De aquí en adelante, ahora yo voy a caminar en esta dirección. Yo pasé toda mi vida tomando de la gente, ahora voy a dar mi vida por este evangelio, el evangelio del reino. El propósito de esta reunión es Mateo diciendo en público, aquí ha empezado mi nuevo comienzo. El nuevo Mateo empieza a partir del momento que Cristo me vio, vino a donde yo estaba, me llamó, lo seguí y quiero que ustedes sepan cómo fue que yo pude venir a la mesa, sentar con Jesucristo. Hoy yo quiero que ustedes vengan a la mesa y se sienten conmigo a la mesa y escuchen al maestro. Fue una reunión poderosa. Fue una reunión increíble. Había absolutamente de todo en esta reunión. Por eso nosotros hemos dicho una y otra vez aquí en la iglesia que el evangelio no es exclusivo. El evangelio es inclusivo. El evangelio es para todos. El evangelio es para todos.
es inclusivo. Tú eres bienvenido. Sin importar tu situación, tú eres bienvenido. Ese es el Evangelio. Sin importar las luchas que tú tengas, los conflictos internos que tú cargas contigo, la historia de tu pasado, el Evangelio te recibe con los brazos abiertos porque es inclusivo. Ese es Jesucristo. Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que tú y yo tenemos que poner en acción cuando se trata de relaciones humanas. Tú no necesitas ir muy lejos para ver la necesidad de alguien. Está bien cerca de ti. Pero no cierres tus ojos. Ve a la persona donde ella se encuentra. La misericordia atrae a otras personas. Porque cuando tú ayudas a uno, atrae a otro. El otro trae otro, el otro trae otro. Y el otro quiere compartir con los demás lo que el Evangelio ha hecho por él. Yo me acuerdo como si fuera hoy, cuando el Evangelio, cuando Cristo vino a mi vida, yo quería decir a todos mis amigos con quien jugaba fútbol y contar a ellos lo que Cristo ha hecho conmigo. Y notaba que cuando uno de ellos entregaba su vida a Cristo, ele quería decir a otro y compartir con el otro, porque el Evangelio atrae todo tipo de gente. Y tú pasas a ser un canal de bendición, una fuente de bendición en la vida de los demás. Pero una cosa interesante cuando hablamos de misericordia es que la misericordia tiene sus críticos. La misericordia tiene sus críticos y tiene que resistir a todo tipo de crítica. Escuchen lo que dice el versículo 11 del capítulo 9. Muy interesante lo que dice el versículo 11. Cuando los fariseos, los doctores de la ley, aquellos que enseñaban lo que no practicaban, los doctores de la ley vieron esto. ¿Qué es lo que ellos vieron? El pachangón, la fiesta. ¿Qué es lo que ellos vieron? Jesús sentado en la mesa con los recaudadores de impuestos y con los pecadores. Ellos dijeron, eso no es posible. ¿Cómo es posible que Jesucristo, el maestro de ustedes, dice él, le preguntó a su discípulo, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Lo curioso de esto es que ellos le preguntaron a los discípulos, no le preguntaron a Jesucristo. Esta es una característica de los críticos. Los críticos nunca te dicen en tu cara lo que ellos piensan acerca de ti. ¿O por qué te critican? Ellos dicen a otros acerca de ti. Los críticos tienen como característica esconderse detrás de una computadora, detrás de una red social, detrás de un correo electrónico y crean correos electrónicos, redes sociales fake para hablar de ti, cambian nombres, están escondidos ahí, pero nunca te lo dicen a ti. Los críticos van a otros y dicen, ¿por qué que tu amigo tal hace tal cosa? Porque ellos van por detrás, pero nunca vienen a ti. Los fariseos hicieron lo mismo. Nunca fueron a preguntar a Jesús, Jesús, ¿por qué tú estás comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores? No, lo que ellos hicieron fue preguntar a los discípulos. Imagina que el discípulo hubiera dicho, I don't know, pregúntale, ele está sentado allá en la mesa. No fue necesario porque cuando ellos hablaron, Jesús escuchó la conversación. Pero es una característica de los críticos. Quizás tú conoces a aquellos que te han dicho o ha pasado contigo, tú estás siendo demasiado bueno para con esa persona. No le ayude tanto. Te va a defraudar un día. Te puede engañar. ¿Cómo que vas a ayudar a esa persona? No se lo merece. Mira su historia. Mira de dónde ha venido. Essa persona é um pecador, é uma pecadora. ¿Has escuchado isso alguma vez? Creo que a maioria de nós hemos experimentado isso de uma e outra maneira. Pero los críticos são assim. Les fascina falar mal de ti, pero nunca te lo dicen a ti, pero dicen a todos los demás en la comunidad ou incluso en la congregación. Pero a ti nunca viene a decir a ti. Ahora,
Una cosa te tengo que decir. Te van a criticar. No es si te van a criticar, sino que te estoy diciendo, te van a criticar. Serás criticado. La crítica es parte de vivir en un mundo caído. Te van a criticar. Si és misericordioso, se actúa con misericordia, o si no actúas con misericordia, te van a criticar. Te van a criticar na escuela, na casa, no trabalho, em tu matrimônio, te van a criticar em tus relações humanas, te van a criticar. O assunto é, ¿qué hacemos quando as pessoas nos criticam a nós? ¿Cuál deve ser nossa atitude? Déjame decirte algo que não tem necessariamente nada a ver com o texto, pero de experiência própria, quando alguém te critique, ou que venga a falar diretamente a tu cara, a ti, quando te vai criticar, o primeiro que tu tienes que fazer é escuchar a crítica. Escúchalo. Não le agarre por el cuello, não intente matar a la persona. Quizás ella esté correcta. Quizás lo que ella está diciendo es verdad. Y más te vale que escuches. La primera cosa que tenemos que hacer es escuchar. No interrumpas, no intentes dar consejos. La segunda cosa que tú tienes que hacer cuando alguien te critique, no te defiendas. No te pongas a la defensiva, no te pongas los guantes y parte para el golpe. No, si tú no debes nada, no tienes motivo para ponerte en esa posición. No tienes que defenderte si tú no debes nada, si tú crees que estás en lo correcto. Entonces escucha, no interrumpas, no te defiendas. Si es necesario, responde. Uno de los principios que yo tengo es eso. Una persona me escribe un correo electrónico criticando, y ha pasado muchas veces, bienvenido al club, pero no pone su nombre, es anónimo, o me manda carta anónimo. Mi respuesta es, no puedo responder un correo anónimo, fake, o una carta que es anónima, que no tiene nombre. No pierda tu tiempo, no conteste. Si tú no sabes quién es, no conteste. Pero si es necesario, responde. La otra cosa es, no te quedes estancado por causa de la crítica. Hay personas que después que son criticadas, no duermen, pasan mal, tienen angustia en el estómago, van al doctor, se deprime. ¿Por qué estás deprimido? Ay, porque están hablando mal de mí. ¿Por qué dijeron esto? Y el otro dijo que fue, todo el mundo sabe, y no puede dormir. Oh. Y ahí entonces lo que tú vas a hacer, eso va a producir en ti una cierta ansiedad, porque tú no tienes control de lo que la gente dice, hace y piensa acerca de ti. Y ahí lo que tú quieres hacer, provar a la persona que eso no es correcto, nunca vas a poder probar. Porque tú no controlas la mente, la boca y las manos de las personas. Ellas pueden decir, escribir y hablar acerca de ti, pero tú eres el único que da permiso para que esa persona pueda arruinar tu vida. Porque aunque ella pueda decir lo que quiera, yo decido si esas palabras me afectan a mí o no. Es mi decisión. Entonces yo decido, esas palabras no me van a afectar porque ese no soy yo. Yo voy a dormir en paz. Porque sin que soy yo, sé el Dios que yo tengo, ese no soy yo, entonces tú duermes en paz. No vas a dormir nunca en paz si tú intentas controlar lo que las otras personas piensan, digan y hablen acerca de ti. Jesús fue criticado durante toda su vida. Toda su vida. Hasta estando en el último momento de su vida en la cruz, lo criticaron a él. Y él no tenía control de lo que la gente decía, pero él sabía quién era él y la misión que él vino, porque uno de los propósitos de la crítica es quitarte a ti del foco, el enfoque. Tú estás yendo a una dirección, sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, Dios está obrando en tu vida, tú quieres hacer el mejor para la otra persona y viene la crítica para desviarte a ti a otro rumbo, a otra dirección. Entonces, cuando estés ayudando a alguien, trayendo a alguien a la mesa, acuérdate, se van a levantar los críticos y te van a juzgar. Ahí entonces, Jesús cuando escucha todo esto, en el versículo 2 él dice, al oír esto,
Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque he venido a llamar a los justos. He venido a llamar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y tú dices, ¿de dónde vino esto? Jesús está citando Oseas 6:6. Si tú ves Oseas 6:6, Jesús va al Antiguo Testamento y menciona Oseas 6:6, que dice: lo que pido de ustedes es amor, en otra traducción, misericordia. Lo que pido de ustedes es amor o misericordia, y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocausto. Lo que Él pide de los hijos de Dios es que seamos más misericordiosos, más compasivos. Jesús un día te vio, vino a tu vida, a través de tu conversión, Él atrajo otras personas, porque la misericordia atrae a los demás, porque ella no es pasiva, ella siempre activa y hace algo. Dios nos amó de una manera tan increíble que de una forma voluntaria, y la expresión de ese amor de Dios fue la muerte de Jesús, y a través de su muerte Jesús nos trajo a sentar a la mesa con el Padre, y hoy estamos aquí como iglesia sentados alrededor de una mesa por causa del sacrificio de Jesucristo. La misericordia trae la gente a la mesa. La misericordia trae las personas a la mesa. Y eso es la misión y el desafío que tenemos cada uno de los creyentes. Poder traer personas a la mesa, verlas así donde están y hacer algo por ellas. Nos hace falta tener más hombres y más mujeres cristianos misericordiosos. Yo te voy a suplicar que tú te pares conmigo. Nosotros vamos a orar. Padre, no tenemos palabras para expresar tu amor y tu misericordia para con nosotros. Pusiste tus ojos en nosotros. Viste la condición en que nosotros nos encontrábamos. Veniste a donde estábamos. Usaste a otras personas para venir a nuestras vidas. Pasamos a seguirte. Luego esto atrajo otras personas a esta mesa. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos y que no nos olvidemos del vecino, del compañero de trabajo, del amigo en la escuela, del amigo en el deporte, en la academia, en el partido de fútbol, el amigo en las redes sociales, parientes y amistades que no han tenido la oportunidad de sentarte a la mesa. Abre nuestros ojos y llena nuestros corazones de compasión
y que podemos ver las personas con tus ojos de gracia y de misericordia. Que la gracia de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea sobre la vida de tu iglesia desde ahora y para todo siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.